Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro canal de Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Espero que para todos y cada uno de nosotros este día haya sido de abundantes bendiciones, de gran alegría, de gran fortaleza, sabiendo que Dios es el que siempre nos acompaña, que Dios está en nuestros sufrimientos, está en nuestras alegrías y está en nuestros proyectos. Hoy vamos a iniciar con la primera fuente de vida divina que emana del corazón de Cristo, que emana de la Iglesia. Esa primera fuente divina es el bautismo. Dice el Señor en Juan 3:5, el que no vuelva a nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento en la carne. Y al nacer nosotros en la carne, Dios nos dio una voluntad humana. A través de esa voluntad humana podemos autodeterminarnos. Tenemos esa capacidad de amar y de esa inteligencia por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Dice el Señor en Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará. En esto está la clave del bautismo, el que crea. El que en nuestro corazón esté siempre centrados en que Cristo es nuestra verdad, que Cristo es nuestra vida. El nacimiento en el Espíritu Santo lo tuvimos en el momento en que fuimos bautizados. Por medio del bautismo, Jesús nos concede el don de su Espíritu Santo, que nos convierte en hijos de Dios, nos incorpora a su iglesia y nos borra el pecado original o los pecados personales. También por el bautismo participamos a nivel personal en la muerte y en la resurrección de Cristo. Nos hace una criatura nueva con la gracia de Dios, nos purifica y libera de todos nuestros pecados. Nos incorpora a la iglesia imprimiendo un sello espiritual indeleble de la pertenencia de Cristo. A nuestra voluntad humana se une la voluntad divina por la cual nosotros tenemos esa capacidad de decirle no al pecado y poder tener toda la fuerza del Espíritu Santo para vencer la tentación en nuestra vida. En el nacimiento en el Espíritu Santo nos dice Hechos 2:38, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este texto bíblico nos certifica que recibimos el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Hechos 2:38. El bautismo es un don, una gracia, un regalo de nuestro Señor. Nosotros no tenemos con qué pagarlo ni con qué comprarlo. Todo ser humano nace con el pecado original, con un desorden espiritual que nos viene del pecado de nuestros primeros padres. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Este texto certifica que nacemos en pecado original, con el pecado de Adán y Eva, de esa desobediencia, de esa rebeldía que tuvieron Adán y Eva al escuchar al espíritu del mal, diciéndoles que comiendo del árbol de la vida y del árbol del bien y el mal nos convertiríamos en Dios. En Romanos 5 nos dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Este texto certifica el pecado original. Todos fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán y Eva, y por Jesucristo todos fuimos constituidos justos. Eso hace el bautismo en nosotros, nos hace justos, nos hace santos. Desde ese momento también podemos tener todas las capacidades, todos los dones y las gracias y frutos del Espíritu Santo para llegar a ser santos. La Iglesia ordena que se bautice inmediatamente al niño para que sea liberado del pecado original y para que cuanto antes sea hecho hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. ¿Qué padre
querría negarle esa gran bendición al hijo al nacer, que sea hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 6:19. Por el nacimiento en el Espíritu, la fe de la Iglesia y de sus padres es lo que respalda al niño en el momento de su bautismo. El bautismo se ha comparado con la circuncisión del Antiguo Testamento. Leemos en Colosenses 2:11-12. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. En el momento que Cristo fue circuncidado, también nosotros nos ganaba el Señor la gracia de circuncidar nuestro corazón de ese pecado original. Estaba ordenado por Dios que el niño fuera circuncidado a los 8 días para formar parte de la alianza de Dios con su pueblo. El niño no tenía uso de razón y ya comenzaba a gozar de los privilegios de la alianza de Dios con su pueblo. Por eso era que circuncidaba el pueblo de Israel al niño, porque desde ese momento él pasaba a ser parte de esa nueva alianza, de esa alianza primera, que hubo del pueblo de Israel con el Padre Dios. Lo mismo, el niño que es bautizado está respaldado por la fe de la Iglesia y de sus padres, que se comprometen a ayudarlo a desarrollarse no solo en estatura, sino en espíritu, para que llegue a su encuentro personal con Jesús, que fue el que hizo la alianza definitiva con Dios Padre para favorecernos a nosotros, para abrirnos el cielo. Eso que no tiene uso de razón, el niño, no es ningún impedimento para que sea liberado del pecado original y reciba el Espíritu Santo. Si vamos a mirar en el pueblo de Israel, se circuncidaban de bebés y nosotros en la iglesia también bautizamos al niño, si es posible, los primeros días. Hoy se ha tomado la costumbre de que porque no tengan vestido, que porque no tienen fiesta, no hacen el bautizo del niño y están dejando para muy tarde ese bautizo, que le impide que esa gracia de ser hijo de Dios llegue al niño por cuestiones solamente mundanas, por cuestiones solamente humanas. El Evangelio afirma que Juan Bautista quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre materno. Está en Lucas 1:15, o sea, lo que no impide que la gracia de Dios llegue a nosotros, que el Espíritu Santo también entre a nuestro corazón desde nuestra primera infancia, desde nuestra tierna infancia. Todavía no tenía nombre ni uso de razón San Juan Bautista, solamente estaba en el vientre de su madre Isabel, y el Espíritu Santo lo recibió, lo que significa que el Espíritu Santo es un don que se recibe gratis, por gracia, nadie lo puede ganar. En Hechos 16:35 del libro consigna el caso de Pablo, que bautizó a toda la familia de su carcelero. Toda la familia, ¿qué significa? Mamá, papá, hijos, no importa la edad, si son pequeñitos. Simplemente Pablo bautizó a todos los miembros de la familia. Y en Hechos 10:47 dice, también se menciona el caso de Pedro, que bautizó a todas las familias que se encontraban congregadas en oración en la casa del centurión Cornelio. Todas las familias que estaban congregadas, padres, hijos, tíos, abuelos, todos. Se entiende que en toda familia hay siempre niños y adultos. Entonces, hay otro texto que nos certifica que el bautizo es para todos. Ahí no hay discriminación de nada. En el siglo I, en el libro titulado La Didaqué, siglo I, contiene la enseñanza de los apóstoles y se lee: si no tienes agua corriente, bautiza en otra. Si no puedes en la fría, bautiza en la caliente. Si no hay ni una ni otra, derrama sobre la cabeza 3 veces el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto del siglo I nos ayuda a comprender bien la mentalidad de la Iglesia Apostólica con respecto al bautismo. Ese libro de la Didaqué, que es histórico, nos invita y nos dice que debemos bautizar al niño. No es solamente sumergirlo en un río o, como dicen algunos hermanos separados,
es simplemente lo más importante, es aceptar que no es el agua lo que bautiza, sino es Jesús. Uno de los primeros signos del bautizo es que nos signan con la cruz. ¿Qué significa esa cruz? Es la marca de posesión a Cristo y la fe dentro de la iglesia. Siempre que hacemos las señales de la cruz, recordamos nuestro bautismo y manifestamos desear que se desarrolle y crezca la vida cristiana que empezó un día con ese sacramento. Hoy vemos que los cristianos católicos también han perdido esa costumbre de hacer la señal de la cruz frente a un templo donde está el sagrario, el sagrado cuerpo de Cristo, al entrar, al salir, al dormir, al bendecir los alimentos. ¿Por qué? Porque han perdido el valor de que esa cruz es nuestra marca de posesión de Cristo, que le pertenecemos a Cristo. Otro signo del bautismo es el signo de la vestidura blanca. El origen de este signo está basado en las palabras de San Pablo en su carta a los Gálatas. Todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo, dice Gálatas 3:27. Se impone a los recién bautizados, es blanca porque es signo de haber resucitado con Cristo. El Santo Crisma, vemos que en la antigüedad se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes. Dice aquí en Samuel 16:13, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Cuando nosotros somos signados con el Espíritu Santo, ese aceite que es bendecido por el obispo, que representa la gracia del Espíritu Santo, somos ungidos con ese aceite. Nosotros quedamos sellados con ese sello del Espíritu Santo. La palabra cristiano viene de la palabra de Cristo. Es un término griego que quiere decir ungido. El cristiano es el que ha sido ungido como Cristo, es decir, que ha sido marcado y separado por el Espíritu Santo para formar parte de un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes que trabajan por extender el reino de Dios, que es reino de justicia, de amor, de paz, de felicidad, de verdad. El agua con el cual nos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, significa que estamos sumergiéndonos, empapándonos de ese amor de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. El otro signo es la vela encendida. Lo que significa es que nosotros, atraídos por la luz de Cristo, seguimos su camino, avanzamos en ese amor de Jesús, en ese amor a la iglesia, en ese amor al hermano. Ese nacimiento en el Espíritu Santo también nos hace sacerdotes. ¿Qué significa ser sacerdotes? O sea, que aprendemos a celebrar la Eucaristía, aprendemos a orar, a leer la palabra de Dios y la vivimos, a interceder por los hermanos y servir por amor a nuestros hermanos. También nos hace profetas. ¿Qué significa ser profeta? O sea, anunciar la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, denunciar el pecado, todo lo que vaya en contra de la vida humana y divina, y nos hace comprometernos a renunciar al pecado, a renunciar a Satanás, a sus pompas, a todo lo que daña la vida de Dios en nosotros y lo que daña la vida humana. O sea, nosotros no podemos ir en contra de la vida humana, no podemos ir a favor del aborto, de la eutanasia, de todas estas costumbres que llegan a destruir esa vida de amor, de paz, esa formación del reino en nuestro mundo. Nos hace reyes, o sea, nos da la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, de dominar nuestra voluntad, porque siempre tiende al mal y siempre estaremos tentados por el maligno. Y ese bautizo nos da esa gracia de dominar nuestra voluntad. Hay que permitir que Dios obre en cada uno de nosotros. Tenemos una misión muy importante, hacer parte de ese reino de Dios y participar en la construcción de ese reino de Dios en el mundo. Permite que Dios dirija su historia personal, la de su familia y del mundo. O
sea, nosotros somos tan autosuficientes que pensamos que no necesitamos de nadie, del vecino, de nadie, ¿no? De que nosotros podemos salir adelante solos, y no se dan cuenta que para usted hacer o llevar una vida buena, tiene que contar con lo que trabajan y hacen también el prójimo, un vestido, unas gafas, un cepillo de dientes. Todo, las casas, los carros, todos son construidos por nuestros hermanos, los zapatos, todo lo que usamos. Y todavía somos tan autosuficientes, tan orgullosos, que pensamos que no necesitamos de los demás, cuando todo lo estamos necesitando para poder vivir, y que nos necesitamos mutuamente. Más todavía, necesitamos de Dios. Permitámosle que Él dirija nuestra vida, que dirija nuestra historia. Ahorita lo que estamos viviendo es precisamente porque no le estamos permitiendo a Dios que dirija nuestras vidas, que sea nuestro Rey, dirija nuestro mundo, la familia, que todas las leyes que se hagan y que se vivan sean de acuerdo a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a su ley del amor. Por eso estamos viviendo en una cultura de muerte, porque nos hemos alejado, hemos dejado de ser reyes, príncipes y princesas, que nos dejamos dirigir por el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que aprender a fortalecer nuestra voluntad en la vida diaria. Por eso aquí les voy a dejar unas claves para fortalecer esa voluntad. Primero, hay que conocernos a nosotros mismos, nuestras creencias, nuestras emociones y hábitos, para así poder ir a favor y no en contra de uno mismo. Segundo, ser consciente de que siempre que quieres algo coexisten tres fuerzas, una a favor, otra que se opone a lo que consigas, y una tercera fuerza que tiene la capacidad de integrar esas dos fuerzas, que es la fuerza de Dios. Comprende la función de las fuerzas opuestas y consigue que cooperen. No tengas miedo de tu inconsciente, escúchalo y hazlo consciente para que no te sabotee, para que puedas sanar tus heridas, para que puedas fortalecer esa voluntad y que sea dirigida por el Espíritu Santo. Maneje su estrés, alimentación, descanso y deporte. No permita que el estrés se apodere de su mente, de su voluntad, porque esa le quita la fuerza para poder dirigir su vida. Entrena tu fuerza de voluntad para que no se deje vencer por el estrés. Predice tus posibles fracasos para estar preparado para tus éxitos. Surfea la ansiedad y aprende a manejar las tentaciones y las postergaciones. No vivamos postergando. No, es que mañana me voy a convertir. No, es que mañana voy a mejorar. No, es que mañana. No, hazlo ya, hazlo pronto, hazlo ahora. Decide a volver a Dios. Decide seguir sus caminos. Sé compasivo contigo mismo cuando encuentres obstáculos en el camino de conseguir tus metas. O sea, no te des duro. O sea, sé comprensivo contigo mismo, con tus fallas, pero para que no vivas amargado por tus faltas anteriores. Siempre empieza, vuelve a empezar. Esa es la lucha hasta el fin. Que Dios nos encuentre luchando. Y cambia tus hábitos poco a poco, porque pequeños cambios producen grandes resultados. Si queremos realmente vivir el bautismo, con estas 10 claves podemos ir formándonos y podemos ir permitiendo que el Espíritu Santo sane nuestras heridas, sane nuestra voluntad y podamos seguirlo. Espero que estas claves les sirvan para vivir nuestro bautismo. Las seguiremos profundizando más adelante, una a una, que si Dios nos permite, para que nuestra vida cada día siga mejorando y lleguemos a la santidad. Y escribe tus peticiones a nuestro correo nbeatrizmontanes77@gmail.com. Estaremos dispuestos siempre a orar por sus necesidades, o al WhatsApp también las pueden enviar y estaremos en oración los unos por los otros. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.